¿Qué tal, hermanos? Buenas tardes para todos. Un miércoles más en donde nos podemos juntar, ¿sí? De esta forma para compartir un lindo tiempo juntos, en donde previamente hemos orado, ¿sí? Hemos apartado este tiempo especial para compartirlo delante de la presencia de Dios y ahora, ¿sí? Nos toca la parte del estudio bíblico, donde vamos a continuar desarrollando esta cadena, ¿sí? de distintos temas que se han venido tratando y que van a seguir, ¿sí? Durante todo este mes, y en donde seguramente Dios habló primero a mi vida en este caso y espero que también lo haga en la tuya. Pero antes de ver un video con una canción, vamos a encomendar este tiempo en las manos de Dios, ¿sí? Para que sea un tiempo hermoso, de donde estemos en tu casa o viéndolo en otro lado, en cualquier dispositivo, Dios tenga, o mejor dicho, vos puedas recibir eso que Dios tiene preparado para vos. Así que oramos, compartimos el video y después nos metemos de lleno en el tema para el día de hoy, ¿sí? Oramos. Dios nuestro que estás en el cielo, te alabamos, Señor, te damos gracias por todo lo que vos nos das, gracias por que esta semana ya está avanzando en buena manera, tú has estado con nosotros en cada momento, en cada actividad que hemos realizado y te agradecemos por eso. Señor, queremos bendecir tu nombre en esta noche, queremos alabarte, adorarte, porque vos solo sos digno de recibir todo esto, toda gloria y todo honor. Queremos ahora también que vos dirijas toda esta reunión, que estés en cada parte del programa y que por sobre todas las cosas puedas hablar a cada una de nuestras vidas a través del mensaje que tenemos preparado para el día de hoy. Señor, te amamos y te damos gracias por todo lo que vos nos das y oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. No sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Necesito decirte lo que siento ahora. Me acerco a ti, al santo lugar. Precioso
Ahora sí, llegamos a la parte del estudio, ¿sí? En esta noche, y el tema que se ha propuesto para el día de hoy es practicando el bien, ¿sí? Todos los temas, en cierta forma, más allá de muchos están en las mismas cartas que el apóstol Pablo escribió, comparten cierto sentido y eso es lo lindo, ¿no? De cómo nosotros vamos sacando y nutriéndonos de diferentes mensajes y Dios habla a nuestra vida. Y Dios quiera que también Él hable a tu vida en el día de hoy como lo hizo en la mía. El pasaje central en el cual nos vamos a basar es el que está en Gálatas, ahí casi al final, en el capítulo 6, del versículo 1 hasta el versículo 18. Y vamos a ver esto, de qué se trata practicar el bien, cómo se entrena, cómo se desarrolla el tener este tipo de comportamiento. Esto que al fin y al cabo va a ser un beneficio para mi vida, pero también va, y lo vamos a estudiar a medida que avanza el mensaje, va a también ser de provecho hacia los demás, porque no solo recibo yo, sino que también al recibir estoy dando a los demás. Cuando estaba estudiando el tema, hay un pasaje, ¿sí? Uno empieza a buscar diferentes pasajes que hagan al contenido del mensaje, y si nos vamos a Santiago, no lo busquen, yo se lo voy a leer. Hay un texto que es bastante particular, ¿sí? Allí en Santiago 4, van a fijarse ahora lo que dice, ya casi el último versículo del capítulo 4, ¿sí? El número 17 dice: y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Fíjense qué particular este texto, ¿no? Porque dice: el que sabe hacer lo bueno, el que sabe lo que está bien y lo que está mal y no lo hace, es pecado. O sea que es un llamado también a nuestro comportamiento. No solo el practicar el bien. ¿Cómo lo practicamos? En primer lugar, ¿sí? Sabiendo diferenciar, y sobre todas las cosas, cuando se presenta una oportunidad, poder realizarla, porque al fin y al cabo es eso lo que nosotros debemos perseguir. Pero con la ayuda de Dios vamos a ver, ¿sí? Tan solo 2 puntos el día de hoy. Son bastante extensos y si no llegamos con el tiempo quedarán para otra oportunidad. Tal vez iremos un poco rápido en algunos momentos del mensaje. Pero el primer punto, ¿sí? Que quería tratar el día de hoy es comportarse bien, ¿sí? Yo me comporto bien y por ende eso hace a la práctica que estamos persiguiendo. No vamos a leer los 18 versículos el día de hoy, pero vamos a comenzar leyendo desde el versículo 1. Gálatas 6:1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Versículo 2 dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Hasta acá, por el momento, en la lectura de la palabra de Dios. Vamos a ver dentro de esto que dijimos, cómo comportarnos bien, 3 puntos, 3 acepciones que el apóstol menciona en estos primeros versículos. Y en primer lugar, vamos a hablar de un escenario que se presenta, ¿sí? Hay algo que se está desarrollando allí. Y fíjense que comienza diciendo: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta. Y vamos a ver que esta práctica del bien, este desarrollo de un accionar de parte nuestra, se va a ver en una situación bastante particular, porque acá dice que si nos toca, ¿sí?, considerar a alguien que fue sorprendido en alguna falta. Imagínense, como decimos ahí nosotros, ese escenario, la obra, cómo se está llevando a cabo, todo lo que está sucediendo. Es una infracción. Hay una de las definiciones que algunos comentaristas realizan, es que es una desviación de la rectitud y la verdad.
¿sí? Básicamente podríamos definirlo como que es un creyente que fue sorprendido con la guardia baja. Tal vez se nos viene a la mente lo que puede ser un boxeador, ¿no? Baja la guardia y está vulnerable a recibir un ataque por parte de su oponente. Y es lo que muchas veces pasa, o al menos está mencionando acá el apóstol. Si alguno es sorprendido en alguna falta, si alguno fue sorprendido porque lamentablemente bajó la guardia y cometió un error. Es por eso que tenemos que entender que muchas veces van a ocurrir este tipo de situaciones. Y ahora vamos a analizar distintos puntos de vista que tenemos que tener, pero ¿qué pasaría si toca hoy en nuestra iglesia o con alguien conocido, alguien que tal vez nosotros somos un punto de referencia, ¿sí? Por nuestra convicción, por nuestra fe y por demás, y comete una falta? ¿Cuál sería la reacción? Ahí me acuerdo, cuando estaba preparando el mensaje me acordé, ¿sí?, de la mujer que iba a ser apedreada. Nosotros tenemos las piedras ahí al alcance de la mano para empezar a lanzarlas, o realmente empezamos a actuar de otra manera, de una manera diferente, no condenando, sino empezando a ayudar. Por eso tenemos que ver siempre cuál es el escenario que se nos está presentando. Y acá, obviamente, que empieza a jugar en nosotros distintas sensaciones, porque podemos estar diciendo, Pablo, vos me estás hablando de algo, pero en la realidad es otra cosa, y puede que sea otra cosa, pero hay algo que tenemos que tener en cuenta, hay algo que yo tengo que tener en cuenta, que no soy yo, valga la redundancia, quien decide, quien se maneja en las distintas situaciones, sino que es el Espíritu Santo el que es quien debe gobernarme a mí y quien debe darme el discernimiento necesario para saber cómo encarar la situación. Después vamos a ver un poco más acerca del Espíritu y la carne, porque el apóstol habla de esto, pero es necesario que podamos entender esto frente a un escenario que quizás no sea el ideal, porque al leer este ejemplo que da el apóstol, se está planteando un conflicto, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a ser mi actitud frente a esto? Frente a la falta que este hermano, ¿sí?, cometió. En realidad habla de si alguno, pero podemos mencionarlo como un hermano o alguien a quien nos toca de cerca a nosotros. No solo un escenario se va a plantear, sino que también dentro de la solución a este problema se menciona una elección de vida. Y fíjense que dice ustedes o vosotros que sois espirituales. Mencionamos una infracción, ¿sí?, un delito que se había cometido, una falta. Pero ahora el apóstol menciona como parte de la solución a estos hermanos que son espirituales. Y tenemos que entender que muchas veces, ¿sí?, el estado de mi vida espiritual, mi comunión con Dios, y acá no prejuzgo ni pongo en juicio o valor nada, va a ser un parámetro, mi vida espiritual va a ser un parámetro que refleje cómo yo voy a ayudar a un hermano, cómo voy a ayudarlo a transitar por ese proceso de restauración. Y ahora vamos a hablar muy por arriba acerca de esto. Mi vida espiritual va a ser un reflejo, se lo repito, de cómo yo trate al hermano al momento que tenga que ayudarlo. Pensemos en esto, ¿sí? Y ahí vuelvo a lo que dije antes. ¿Tenemos la piedra en la mano o estamos actuando con compasión, con amor, como lo haría el Señor Jesús? Acuérdense lo que decía 1 Corintios 3:1. También escribe el apóstol Pablo y dice: yo no pude escribirlos como a espirituales porque todavía son carnales. Y acá se presenta esta gran diferencia en cuanto a la elección de vida que cada uno de nosotros hagamos. Somos todos hijos de Dios, pero cada uno tiene que elegir qué clase de cristiano va a ser, si un cristiano carnal o un cristiano espiritual, un cristiano que va a dejarse gobernar
por el Espíritu Santo o va a dejarse gobernar por el viejo hombre, por lo que nosotros conocemos como la carne? Vamos a seguir yendo, ¿sí?, hacia el pasado, volviendo a eso que no queremos, a eso de lo cual el Señor nos rescató. Y es una lucha que dura toda una vida. Es una batalla, ¿sí?, nueva cada día, dice una canción. Pero quisiera leerles algo que encontré acerca de la decisión que cada uno debemos tomar en cuanto a vivir según el espíritu o según la carne. Y lo que me quiero detener es que podamos analizar esto de vivir según la carne. ¿Qué significa? Dice Horacio Alonso en su libro Avivamiento y Plenitud del Espíritu Santo, da una definición maravillosa que la tengo anotada. Dice: es pues fundamental entender que el hombre carnal es un creyente, lo que decíamos al inicio. Más todavía, puede ser un hombre muy activo en las cosas de Dios, pero que depende de su fuerza. ¿Sí? Fíjense cómo va describiéndolo. De su capacidad natural, de su criterio personal. Las actitudes de hombres carnales han hecho y siguen haciendo mucho daño a la obra de Dios. Muchos no parecen sentir este conflicto. Opinan sobre todo, se sienten capaces de encarar cualquier tarea y actúan como si tuvieran todos los dones. No todos evidencian un espíritu modificado. ¿Qué quiere decir todo esto? Piensen si estamos todavía en ese problema que la persona está atravesando. Nosotros somos aquellos que supuestamente tenemos que ayudarlo, pero se nos presenta esto, como que la pelota, por decirlo de alguna manera, viene hacia mí, y Pablo dice: ustedes que son espirituales, y en primer lugar tendría que considerar yo si en verdad soy una persona espiritual o soy una persona carnal. Y acá el autor Horacio Alonso dice algo. Las personas carnales son aquellas que básicamente no dependen de Dios. ¿Por qué? Porque dicen: yo opino, yo creo, yo esto, yo lo otro. Y no buscan la guía y la dirección del Espíritu Santo. No buscan ese discernimiento espiritual que deben tener frente a un tema tan importante como es el que se está viviendo acá. El ejemplo que se dio. Esta falta que el hermano cometió. Ellos son capaces de confiar solamente en sus capacidades naturales. No porque yo tengo trayectoria, no porque yo tengo años, no porque yo tengo estudios, no porque yo tengo esto o porque tengo lo otro. O porque tengo tantos años de cristiano. Y hermanos, déjenme decirle que esto no es así. Porque si ustedes estaban pensando esto, tengo que decirles que están equivocados. Porque están confiando más en ustedes que en lo que Dios puede hacer. Entonces la actitud frente a un problema, la solución que se va a buscar, no va a ser una solución espiritual, sino que va a ser una solución carnal. Y en cualquier cosa, cualquier área de nuestra vida, si actuamos de esta manera, va a seguir siendo así. Por eso es que hablamos de una elección de vida. Si nosotros queremos ayudar al hermano, se nos dice: vosotros que sois espirituales. Pablo les está diciendo a estos hermanos que tienen una capacidad distinta, tienen una comunión con Dios diferente. Bueno, ayúdenlo. Pero pensemos, antes, ¿cómo estoy yo? Y por último, habla de un comportamiento, una actitud que hay que tener. Tenemos la falta, tenemos la característica de aquellos hermanos que tienen que poder ayudarlo, pero sobre todas las cosas es la acción, lo que hay que hacer, lo que hay que llevar a cabo. Y dice, hay que restaurarlo con espíritu de mansedumbre. Es amplísimo este concepto, es muy largo, tendríamos que dedicarle toda una noche a hablar de esto y quizás nos quedaríamos cortos, pero si hablamos de restauración, si mencionamos este concepto, tendríamos que hacer
y dar cuenta que es un proceso, es un tratamiento que hay que hacer. De hecho, la palabra original, cuando habla de restaurar, toma la figura de un doctor con un paciente al cual él tiene que acomodarle, ¿sí? Un miembro que se dislocó. Yo me acuerdo cuando era muy chico, en uno de los tantos veranos que podíamos vacacionar, nos pasábamos todo el verano en Miramar. A mí me gusta andar a caballo. En una de esas cosas, uno de esos veranos, por andar como no correspondía, me quebré la muñeca. Bueno, fue bastante complicado el tema, pero cuando fui al hospital a que me curen, me acuerdo que el doctor me dijo, bueno, hay dos opciones para acomodar el hueso. O te damos anestesia o lo hacemos en carne viva, como se le podría decir. Bueno, no por hacerme valiente, pero dije, bueno, vamos a hacerlo así. Quizás por el miedo a la anestesia, ¿no? Y me acomodó el hueso. Me dolió un montón. Pero el hueso volvió al lugar que debía estar. Esta es la figura, es la misma figura que se está representando acá en el original para hablar de esa restauración. Es volver, ¿sí?, a poner todo en su lugar. Y eso es lo que nosotros debemos hacer con un hermano o con alguien que nos toca, ¿sí?, poder estar ayudando en este proceso. Pero como decíamos, cuando nosotros hablamos de restauración, también vamos a hablar de algunos puntos, vamos a mencionar algunos puntos. Y en primer lugar, podemos mencionar 3 características, como le decía, y es que la restauración es un proceso. ¿Por qué? Porque esta persona ha de transcurrir distintas fases, va a transitar distintas fases para lograr aquello que desea, que es su restauración, que es el volver mejor de lo que estaba. Y todo esto lleva paciencia, ¿sí? Es una etapa en donde ese espíritu de mansedumbre que Pablo menciona tiene que ser notorio de parte de aquellos que estamos ayudando. Porque, como decíamos antes, mi actitud hacia la persona es el reflejo de lo que soy. Hay que ayudar como si fuera yo el que estuviera ahí. Luego después lo menciona. Pero no puedo hablarle, no puedo estar tratando al hermano en lo que me corresponde o en lo que yo puedo hacer o hasta donde yo puedo llegar, ¿sí? No lo puedo hacer con altanería, ¿sí?, sino que tengo que ir con humildad, sabiendo que todos somos miembros de un mismo cuerpo. Y también nos va a tocar a veces que tendremos que ayudar, ¿sí?, a personas a las cuales nosotros queremos mucho y apreciamos mucho en el Señor. Y tenemos que hacerlo, porque es algo que nos manda el Señor. Por eso hay que estar muy preparado. Pero no solo eso, sino que también se ha de extender sobre un periodo. ¿Por qué? Porque cada caso es particular, ¿sí? No es que pueda atenderse a todos por igual. Todos sí tienen la misma importancia, pero no todos son iguales. Cada tema es diferente al otro. Por más que sean la misma situación, cada persona es diferente y por ende tenemos que actuar de esa manera. Entonces, lo que decíamos antes, no podemos medir a todos con la misma vara. Por eso es que tenemos que invertir tiempo en esa persona. Tenemos que estar acompañando por un periodo de tiempo que no sabemos cuánto puede llegar a durar, cuánto puede llegar a tardar, hasta que esa persona se restaure por completo. No es solo acomodar el hueso, hermanos. Cuando yo me quebré, no solo fue acomodar el hueso, sino que tuvo que ir un yeso arriba, y ese yeso lo tuve por un tiempo determinado. Y es lo mismo que va a pasar con el hermano, con la hermana o con quien sea.
¿sí? Yo acomodo el hueso, pero luego tengo que estar en un proceso que él va a pasar, o que ella ha de pasar, una rehabilitación, hasta que el miembro comience a funcionar. Y ahí lo podemos hablar en términos también, lo que decíamos recién, el miembro del cuerpo de Cristo. Pero sobre todas las cosas también, entender que hay algo que no se puede pasar por alto, y es que uno no está exento de esto. Y hermanos, a veces nos va a tocar estar del lado que ayude a una persona. Pero fíjense lo que dice acá. Termina el versículo 1, ¿sí? Y dice, considerándote, a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y esto también es como un cable a tierra que Pablo hace. Porque nos saca del lugar en donde estamos y te dice, ojo que vos podés estar ahí también. Dios quiera que no. Pero tratá a ese que está ahí, que cometió la falta, como si fueras vos. Porque a vos también te puede pasar. Uno no está exento de nada. De hecho, 1 Corintios 10:12, lo conocemos mucho, pero se lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual, dice, por eso que nadie se sienta seguro de que no va a pecar, porque puede ser el primero en hacerlo. Nosotros lo conocemos como el que piensa estar firme, mire que no caiga, pero se lo leo de nuevo. Nadie se sienta seguro de que no va a pecar, porque puede ser el primero en hacerlo. Y les vuelvo a decir, no importa qué número de generación de cristianos sos en tu familia. No importa si sos un líder de un ministerio. No importa si colaborás dentro de un ministerio. No importa que estás asistiendo a todas las reuniones. No importa si tenés un cargo dentro de la iglesia, tenés una responsabilidad. Ninguna de estas cuestiones a mí o a cualquiera de ustedes nos hace inmunes a que algo pueda suceder. Nos puede pasar a cualquiera. El que piensa estar firme, mire que no caiga. No creas que a vos nunca te va a pasar porque tal vez podés ser el primero en hacerlo. Yo no me creo eso, dice su palabra, cuando soy débil entonces soy fuerte. Y cada uno de nosotros tiene que reconocer sus debilidades delante del Señor, Tiene que saber aquellas cuáles son. Porque cuanto más débiles somos, más empezamos a depender del Señor. Más dejamos que Él sea quien nos conduzca. Y eso es lo que tenemos que hacer. No confiar en mis propias capacidades, sino depositar todo lo que soy a los pies de Cristo. Y que sea Él quien tome el control de mi vida, nadie más. ¿Por qué entonces actuamos de otra manera muchas veces? ¿Por qué no nos decidimos a practicar el bien como debería ser, por más que cueste, por más que nuestras fuerzas se tengan que doblegar, ¿sí? que invertir más tiempo? ¿Por qué no apuntar a ese ideal? ¿Por qué no buscar ese ideal de cristiano que todos debemos ser? ¿Por qué, creo que lo escuchamos el domingo, por qué no podemos empezar a seguir las pisadas de Jesús? Y quiero yo trazar mi propio camino. No es así y cuesta un montón entenderlo, me cuesta a mí entenderlo y quizás también a vos te cueste. Pero en este camino del bien que estamos hablando en el día de hoy, aquello a lo cual queremos nosotros poder llegar, queremos nosotros poder comportarnos de esta forma, es lo que tenemos que hacer.
Y acá se presenta un ejemplo muy claro, cuando pasa algo grave, cómo actuamos nosotros. Y ahí también se va a ver cómo influye mi vida, mis decisiones, si yo he querido comportarme bien, cómo voy a llevarlo a cabo el proceso que voy a tener que estar realizando con un hermano. Es realmente hermoso el desafío que se plantea en este versículo, ¿sí? Pero vamos a ir avanzando, el tiempo avanzó también y dejamos atrás este primer punto. Y el segundo, del cual quiero hablarles, es de actuar bien. Y vamos a leer los versículos 7 al 10. Dice así: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Nuevamente, sí, lo que hablamos antes. La carne y el Espíritu. Versículo 9 dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y terminamos leyendo por hoy el versículo 10 que dice: así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Hasta acá nomás en la lectura. Vamos a ir rápido. Como decimos, y leíamos ahí, si queremos nosotros hacer el bien, si queremos apuntar a eso, si queremos practicar e ir avanzando, obviamente, porque uno siempre practica para mejorar alguna condición, ya sea lo físico, lo intelectual o un montón de cosas. Entonces, si yo quiero hacer el bien, tenemos, haciendo acá mención a lo que habla Pablo, el ejemplo de sembrar y cosechar, tengo que sembrar el bien. Porque el fruto que recogemos, ¿sí?, es proveniente de la semilla que yo voy a sembrar. O sea, tenemos una pequeña quintita acá en casa, algunas plantas que a veces usamos para condimentar las distintas comidas. Si tenemos una planta de albahaca, yo no puedo esperar que esa planta me dé tomate. Si tengo una planta de curry, no puedo esperar que la planta me dé orégano. Si yo siembro el mal, no puedo esperar cosechar el bien. Porque no hay compatibilidad, ¿sí? No tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces eso nos lleva a pensar a nosotros hoy en hacernos la pregunta de cómo estamos sembrando. ¿De qué forma lo estoy haciendo? Déjenme decirle algo, cualquiera sea la decisión que cada uno de nosotros tomemos, ¿sí?, va a tener su resultado, va a tener su consecuencia. Entonces tenemos que pensar bien, ¿sí?, en dónde vamos a invertir. ¿Qué vamos a hacer? ¿Sí? Dios nos está dando una posibilidad, tenemos frente a nosotros algo. La cuestión es qué vamos a hacer con eso. Con esa semilla que yo tengo acá y la voy a esparcir en la tierra. ¿De qué es? ¿Qué es lo que tenés en tu mano? ¿Qué es lo que estás sembrando en tu vida? Y que el día de mañana vas a cosechar. Y que sobre todas las cosas los demás los están viendo. ¿Vas a sembrar el mal? ¿Vas a sembrar conflictos? ¿Vas a sembrar egocentrismo? ¿O vas a ir por el otro lado? ¿Vas a tirar las semillas del bien? ¿La semilla de la humildad? Eso es lo que mejor fruto va a dar. Lo otro también, Pero qué lindo es recoger esos frutos, ¿verdad? Entonces, no solo eso, sino que también hay un llamado, ¿sí?, que Pablo hace al estilo de vida en la cual nosotros tenemos que sostener. Fíjense que dice, el que siembra para su carne va a cosechar para su carne, el que siembra para el espíritu va a recoger para el espíritu. Y lo que decíamos antes,
cómo nos estamos comportando, ¿sí? Ese es el proceso que va a llevar a que el día de mañana obtengamos algo para la carne o algo para el espíritu. Y vuelvo a repetirles, hermanos, ¿cómo estamos sembrando? ¿Cómo estás sembrando vos? Va a llegar un día, ¿sí?, en que esa semilla florezca. Cada minuto, cada acción realizada en pos de eso, de esa siembra, habrá valido la pena. Cada minuto que hemos invertido en practicar el bien ha de valer la pena. Las cosas que hacemos en pos de agradar a Dios siempre valen la pena. Justo estaba repasando un libro que leí hace mucho tiempo acerca de la oración, pero da un ejemplo muy hermoso. Dice que el autor de una historia se encuentra con una persona que estaba sembrando algarrobos. El algarrobo es una planta que, haciendo árbol, tarda aproximadamente o como mínimo 10 años en dar fruto. Y el hombre que estaba plantando era bastante mayor. Y el otro le dice, ¿vos te das cuenta que estás plantando algo que quizás no veas florecer, que quizás no veas el fruto? La otra persona le responde y dice, sí, pero cuando yo nací, cuando fui creciendo, vi cómo todos estos árboles, todos estos otros algarrobos daban su fruto y eran árboles que habían plantado mi abuelo y habían plantado mi padre. Yo quiero lo mismo para los demás. Que mis hijos y mis nietos puedan disfrutar, ¿sí?, aquello que yo planté. Es lo mismo que estamos hablando nosotros. Cada cosa que nosotros invertimos, cada semilla que invertimos, quizás no le veamos el fruto ahora, pero sí el día de mañana. Sí dará fruto. Quizás te toque recogerlo a vos, quizás le toque recogerlo a otro. El tema es, ¿qué es lo que va a salir? Quiero terminar con una frase de Lucas Magnin, es un escritor cordobés, acerca de lo que, en referencia un poco a lo que dice el versículo 10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, pero mayormente a los de la familia de la fe. En este hermoso mundo en el cual estamos y el cuerpo del cual formamos parte, que es la iglesia, nos ha de tocar un montón de aventuras por las cuales hemos de tener que atravesar. Pero el hecho está en que habrá oportunidades en las cuales tendremos que involucrarnos con nuestros hermanos, o para ayudarlos, para sostenerlos, para estar hombro a hombro, no mirándolos desde un lado altanero, ¿sí?, porque el Señor siempre estuvo al lado, y es lo que nosotros debemos hacer. Termino, ¿sí?, porque el tiempo más o menos que tenemos estipulado ha pasado, y dice la frase, hay que comprometerse hasta la médula con la cultura que nos rodea. Al igual que Jesús se involucró por más de 30 años con la cultura de su pueblo. Dejar de lado la teoría y comenzar a implementar la práctica. Hoy quizás hay un hermano que necesita algo de vos. Tal vez no sea material. Tal vez necesita que te acerques, que le preguntes cómo está, que puedas orar por él, que puedas orar por ella. Quizás hay alguien de tu barrio, algún vecino que no conoce a Cristo y está esperando que vos te acerques a preguntarle cómo está. Y me lo digo para mí. ¿Mi actitud va a ser la misma a la que tuvo el Señor Jesús? ¿O voy a ser como en la historia del buen samaritano, que soy de los que pasa de largo? Si decimos que queremos practicar el bien, tenemos que comenzar a hacer el bien. Y es algo difícil, pero no imposible. ¿Por qué? Porque contamos con la ayuda de Dios, porque tenemos
al Dios Todopoderoso de nuestro lado. Hermanos, que el Señor nos bendiga y nos ayude a poder comenzar a practicar esto tan lindo que es el bien. Vamos a terminar orando y después damos unos pequeños anuncios para finalizar la reunión. Señor, te damos gracias por este día que vos nos regalaste, por esta oportunidad que tenemos de poder haber abierto tu palabra. Gracias porque hablaste a cada uno de nuestros corazones, nos vamos desafiados, Señor. Queremos que haya sido así. Bendecinos a todos los que estamos participando de esta reunión, ya sea viéndola en vivo o viéndola después. Señor, que vos bendigas cada dispositivo que está compartiendo esta reunión. Gracias por tu muestra de amor tan grande yendo a la cruz y ocupando nuestro lugar allí. Oramos dándote las gracias y lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, finalizamos la reunión. Tan solo recordarles e invitarlos para que el domingo, Dios mediante, 11:30 de la mañana, ¿sí?, nos puedan acompañar en el encuentro familiar que venimos teniendo de manera presencial hace ya algunos domingos. Queremos conocerte si estás ahí, si nunca pudiste asistir a una reunión, ¿sí?, de manera presencial, tal vez el domingo pueda ser la primera vez que lo hagas. A los demás, si Él lo permite, como dije antes, nos vemos en el próximo domingo y si no, nuevamente el miércoles a las 20:30 horas. Muchas gracias, que Dios los bendiga y que tengan un excelente resto de semana. Chau, chau.